Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo programa, no sin antes invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales de Contacto Global y Masonería Global. Hoy tenemos un invitado muy interesante y vamos a hablar de un tema de estos que tocamos en nuestro programa, que son de gran interés, y de manera particular de masonería. Acá hablamos bastante de masonería en nuestro programa. Ahora bien, lo vamos a enfocar desde una óptica muy distinta, muy particular. Y para entender esa óptica les invito a ver el programa completo. Para tal efecto nos acompaña Benjamín García desde Puebla, en México, mejor conocido en su canal de YouTube como el hermano Benjamín. Querido hermano Benjamín, buenas noches, bienvenido a Contacto Global. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Espero estar a la altura de su contenido. Claro que sí, hermano Benjamín. Hermano Benjamín, le comentaba en la introducción a las personas que están viendo Contacto Global en este momento que tú propones a través de tu canal de YouTube un enfoque muy interesante de la masonería. Un enfoque que tal vez desde algunas ópticas pueda ser polémico, desde otras simplemente pueda ser revolucionario. Ahora bien, háblanos un poquito de ese trabajo, hermano Benjamín, que tú realizas. Mira, todo empezó hace, creo que tiene 8 años el canal, un poco más, 2004. Y yo tenía una duda de compartir con la gente cierto tipo de pensamientos. Y a su vez, mientras yo estaba trabajando en ese momento en la masonería, pues me daba cuenta que mi nivel de inquietudes era mucho más alto que las respuestas que me podían dar las personas que ahí pertenecían. Y tenía dudas sinceras desde ese momento. Desde, bueno, ¿por qué tiene que haber alguien hasta arriba de la montaña? ¿O por qué los landmarks son incuestionables? ¿O por qué una constitución nos rige y no se ha movido en muchos años? ¿Por qué hay una no participación de la mujer? ¿Por qué la homosexualidad está mal vista en la masonería? Y yo traté en ese momento de decir, bueno, voy a hacer un tipo de videos que al futuro, cuando los vuelva a ver, yo pueda recordar ese momento que tuve esta duda y cómo lo fui resolviendo en ese momento. Recordemos que en mi canal, en cada uno de los videos están viendo una foto, bueno, un video, que sería lo equivalente a una fotografía de lo que pensé en ese momento. Más no significa que al paso de los años no he ido cambiando y transformando mi forma de pensar porque me doy cuenta que ciertas cosas funcionan y otras cosas no. Por eso casi siempre empiezo con el discurso de recuerda que todo lo que te digo aquí debes de cuestionarlo. No es una verdad ni universal ni incuestionable, sino por el contrario, reflexiona y llega a tus conclusiones. Interesante, muy interesante, hermano Benjamín, lo que nos estás contando. Y ciertamente das una óptica en profundidad y un poquito atípica de lo que se suele encontrar como contenido de masonería. Entre esos conceptos que tuve la posibilidad de toparme viendo tu canal en algún momento, tú tienes un concepto de la iniciación masónica muy interesante. Esa iniciación masónica que nos enfoca el hermano Benjamín, ¿en qué consiste? Ah, caray. No, más bien dame un poco de más detalles para que lo traiga presente. No, no, claro, claro. Hablabas tú, hermano Benjamín, sobre una pizarra en blanco. Nos hablabas de que ciertamente la masonería está allí para que los conocimientos se vayan plasmando. Veo que tienes un concepto ahí bien interesante. Ya entendí hacia dónde vas. Me parece que el proceso de la masonería actual y el que debería de haber sido o que el que fue y se perdió fue un momento donde la iniciación y la adquisición de grados se convirtió en algo como una especie de superioridad moral o una charola para decir que ya no necesitas aprender más, sino que ya llegaste al grado más alto y por lo tanto pues tú ya estás, ya eres un elegido que está listo para conquistar al mundo. Y mi discurso siempre ha sido soy el hermano Benjamín porque el hermano Benjamín te va a identificar. Hay quienes dicen, pues es que a mí me identifica con cierta religión, dicen, pero a mí me identifica con alguien que es igual a mí, que cuando platicas con él no sientes que hay una diferencia escolar en la cual tú no puedas estar a su altura, sino dices, bueno, sobre la plática y la marcha te vas dando cuenta de cuáles son tus puntos débiles y cuáles son sus puntos débiles y van creciendo conjuntos. Pero si llegáramos y dijéramos, bueno, es que hoy estás hablando con el Paz, muy respetable, gran maestro,
José Benjamín García Leal, de la muy leal, respetable, perseverante, inalcanzable, logia, bla, bla, bla. Te estoy poniendo un stop para que te sientas intimidado y no me preguntes. Pero cuando te digo, tu proceso de iniciación te debería de dar la tranquilidad y la certeza de siempre preguntar, de decir, no sé esto, por favor explíquenmelo. Y por el contrario se convierte en, te da la hipercertidumbre de que ya lo sabes todo, ya como estás iniciado, ya no tienes que aprender. Y no es así, por el contrario. La masonería te da las herramientas para que no tengas miedo para preguntar, para equivocarte y para corregir si en algo te equivocaste. Eso para mí es la iniciación en la masonería, el darte cuenta que tienes más cosas que aprender de las que realmente crees que sabes, porque nuestro saber es una gota de agua en el océano. Muy interesante ese enfoque porque aparte estás haciendo un llamado a una conciencia muy consona con lo que son los valores reales de la masonería. Nos hablabas y me parece interesante ese ejemplo de que a veces en la masonería hay una intimidación a través bueno, decir, bueno, tiene tales grados o tales experiencias. Cuando tú comienzas a desarrollar ese trabajo que haces de dar un enfoque más de igualdad dentro de la masonería, ¿lo haces porque tú personalmente viviste algún ejemplo de ese tipo? ¿Tú viviste algún caso similar al que nos describes? ¿Alguna vez sentiste que llegaste a una orden masónica donde la gente sentía que ellos eran el techo? Todas las órdenes en las que crecí en la masonería fueron órdenes en las que yo no era lo suficientemente bueno ni sabía lo suficiente sobre la masonería para poder tener ciertas pláticas o para que otros platicaran conmigo. Y fue algo que yo dije, pues yo no quiero crecer enseñándole a los demás que eres alguien inalcanzable porque te vuelves una persona pedante. Y yo en su momento fui un pedante, insoportable. Por supuesto, es parte del proceso de aprendizaje. Me gusta mi fondo porque traté de que se quedaran con la imagen de que día y noche siempre van a existir y a veces se cree que el masón es alguien de pura luz, iluminado, sabio, inalcanzable y dices, no, espérate, un masón simplemente es una persona que le gustó la filosofía en una rama muy particular, pero que sigue teniendo errores todos los días y que siempre está aprendiendo. Y la generación, yo pienso que de los 60 para los 2000 fuimos una generación que crecimos a golpes de no sabes, no entiendes, vuélvelo a estudiar, o sea, te agarraban tu trabajo, te lo rompían ahí, lo tiraban, o luego ni lo leían ni lo tiraban, y entonces, bueno, ¿por qué hacen esto? O sea, el proceso de enseñanza de ese momento para mí fue muy útil para construir algo totalmente distinto. Pero hoy siguen habiendo esas prácticas y son súper retrógradas, ofensivas, deleznables. O sea, imagina que tú vas un solo día de la semana a un lugar a que te griten, te traten mal y te digan que lo que estás haciendo está mal. ¿Por qué demonios habrías de ir a un lugar así? Lo pienso en retrospectiva y digo, ¿por qué demonios yo seguía yendo? Pues yo estaba muy tonto. Dije, no, pues es que era parte de mi proceso de aprendizaje. Pero cuando a mí me tocó presidir y que otros trabajaran conmigo, los hacía sentir en un hogar, que dijeran, yo quiero llegar, yo quiero escuchar lo que va a decir, yo quiero presentar mi trabajo porque siempre recibo un feedback, una retroalimentación positiva, y si no positiva, una orientadora, que a veces falta orientar, no disminuir, no ofender, no vejar. Hay que instruir porque nosotros nos seguimos instruyendo hasta el fin de nuestros días. Muy interesante ese enfoque porque ciertamente creo que estás haciendo un llamado a la conciencia de muchas personas. Hermano Benjamín, ciertamente la masonería nos presenta un camino de conocimiento, el cual los masones llaman luz. Dentro de esa luz del conocimiento, ¿qué tan fundamental es que el masón se sienta cómodo en su logia, en su espacio, para poder aprender? Cuando se inicia y cuando menos los primeros 3 meses se necesita sentir ultra incómodo, insatisfecho. Cada tenida tiene que tener ganas de mandar al diablo todo. 3 meses y le paras. Después del tercer mes,
él tiene que empezar pues vas a sentir incomodidad, es como todo, ¿no? O sea, cuando ibas creciendo y tus huesos se iban adaptando, pues el dolor era terrible. O sea, finalmente como adulto tú llegas a una institución donde la base es todo aquello que aprendiste, déjalo en stand-by, déjalo en espera y empieza nuevamente. O sea, traemos tanto, pues no sé si saber o no saber, pero tantas ideas preconcebidas y cuando te dicen espérate y cuestiona, y no falla, ¿eh? Que te hacen una o dos preguntas y eso que de lo que tú te sentías seguro, te lo tiran en 30 segundos, quien sea, por las condiciones específicas que se dan. Es que es tan importante que haya una incomodidad inicial, pero posterior a eso debe de haber un compromiso. No comodidad, sino compromiso. Y el compromiso no es ni con la logia, ni con el venerable, ni con tus hermanos, es un compromiso contigo. Es un compromiso porque estás buscando un desarrollo personal y ese desarrollo va a incluir el lado positivo y el lado negativo, el yin y el yang, el sol y la luna. Eso es bien importante entenderlo. Porque hoy tenemos un problema. Hoy tenemos un exceso de pensamiento mágico y todo es positividad y todo es para el bien y eso está mal. La vida no funciona así. La vida es un balance de fuerzas y hay días buenos y hay días malos. Y no hay ningún problema. Esa es la vida. Pero ese pensamiento de excesivo positivismo y quererlo llevar al orden también es un peligro. Porque alguien que a todo el tiempo le estás dando palmaditas, le estás diciendo que está bien, los estás convirtiendo en un inútil funcional. O sea, nuestro mayor aprendizaje vino de nuestras malas experiencias. O sea, voy a poner un caso que a todos nos ha pasado. Algún día le dijimos a una niña o a un niño, nos gustas, y te dijo que no. Y púncatelas, qué dolor sentimos. Pero un día hubo un sí y entendimos que es importante las dos caras de la moneda, en cualquier tema. Qué importante lo que estás diciendo, hermano Benjamín, porque ciertamente estamos en una época donde a través de estas redes virtuales, digitales, se quiere sembrar esa visión de ese positivismo irrestricto, como tú lo estás describiendo, donde todo es positivo, todo es bueno, todo es el poder de tu mente, y está bien, es cierto, ciertamente. Se le atribuye a Buda la frase que dice que somos lo que pensamos, todo lo que somos proviene de nuestros pensamientos. Perfecto. Pero también vivimos en un mundo material, en un mundo social que nos rodea una realidad donde tener una conciencia de que no todo lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, nos ayuda a entrar en equilibrio. Y es muy importante lo que estás diciendo desde ese enfoque. Hermano Benjamín, avanzando en nuestra conversación, la masonería es un poco polémica en algunos aspectos. Uno, el misticismo, el secretismo, a pesar de que hoy hablamos pues ya de una institución discreta. Pero hay aspectos que son parte de la cultura social que asocian a la masonería con temas satánicos, todas estas cosas, algo ambiguas, ¿no? Pero hay otros puntos de la masonería, por ejemplo, como la no aceptación de las mujeres en determinadas corrientes masónicas. ¿Qué opinión tienes tú sobre el tema de la mujer y la masonería? Me parece que tenemos que comprender la historia de la masonería y no les voy a dar una disertación de historia porque además me da flojera, pero lo vamos a resumir a en 2021 el trabajar codo a codo y hombro a hombro, mujer y hombre, pues es algo normal y esto debe de aplicar para absolutamente todo. Imagina por un momento que yo te encierro de repente 6 meses en una casa donde tú solo tienes derecho a convivir con hombres y si convives con una mujer estás mal. Pero resulta que después de esos 6 meses te traigo de regreso a la realidad y tú ves que hay hombres y mujeres trabajando juntos. Te estoy creando un shock en la mente, te estoy creando un choque emocional. O sea, ya hay una confusión de ideas. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? La mayoría se sustenta bajo los landmarks, bajo que la masonería es solar, que es una cuestión masculina y son respuestas que hace 100, 150 años eran incuestionables, pero en el 2021 son respuestas irracionales que vienen de un fanatismo y un dogmatismo exacerbado que
Solo alguien que sea muy ignorante va a decir, oye, es que tú no tienes derecho a entrar aquí. ¿Por qué no? O sea, hoy tenemos muy claro que el hombre y mujer, cuando trabajan codo a codo y hombro a hombro, logran más. El hombre es competitivo por naturaleza, la mujer es colaborativa. Si nos remontamos a la historia de la humanidad, pues la que construyó el hogar y procuró el hogar fue la mujer, no el hombre. El hombre salía de casa, pero la que estaba estableciendo los pactos sociales y los grupos pues era la mujer. O sea, la primera economía, pues ¿quién fue? La mujer. O sea, ¿quién administraba todos los bienes? Pues la mujer. O sea, hay cuestiones que para mí son muy lógicas. Hay gente que no los vas a sacar, ni hay por qué sacarlos de su... Pues es que los landmarks son incuestionables, pues es que este es un ritual masculino, pues es que así lo creo yo y así me lo dijeron y no lo voy a cuestionar porque hay personas que realmente toman a la masonería, pues cambiaron la Biblia por la liturgia de aprendiz o por los conceptos, los preceptos masónicos y me parece algo también muy nocivo el excluir a la mujer, el jugar a, bueno, hay logia masculina y hay logia femenina y aquí estamos los niños y aquí estamos las niñas, me parece que es algo que va a acabar desapareciendo porque es nocivo, porque es excluyente, porque hasta cierto punto implica un elitismo sobrado, algo que no necesitamos. Es una transición muy fuerte, hoy veo una disputa muy grande por ver quién hace más adeptos o a quién le creen más, cuál es la mejor liturgia, cuál es el mejor ritual, cuál es el más reconocido de todos los grandes orientes, pero veo poco trabajo para decir, bueno, si hace 200 años era bien visto que hombres y mujeres trabajaran por aparte, porque hay algunos más retrógrados que te dicen, ay, es que me distrae la hermana porque está muy guapa y todo así. Maestro, ¿a qué vas a la masonería? O sea, ¿a qué vas? Si no tienes claro qué trabajo estás haciendo, pues seguramente vas a ir a pensar barbaridades, pero si tu trabajo es un trabajo filosófico y de conciencia, pues nunca vas a tener ese me distrae la mujer o los landmarks dicen que no, sino, bueno, estoy teniendo la oportunidad de trabajar colaborativamente con la mujer y crecer en este tema que además ya es algo social, de que la mujer debe tener los mismos derechos y oportunidades que el hombre, y la masonería no debería ser la excepción, por el contrario, la masonería debería ser la primera que adoptó este tema y haber dicho, discúlpenos, aquí trabajamos hombres y mujeres y nosotros como masones posicionamos a la mujer en puestos estratégicos, políticos, sociales, en la IP, pero pues no, somos masones mencitos que seguimos creyendo que lo que se hizo en 1800 es lo valioso y que la mujer debe estar allá. Mi tema es, la mujer debe de estar participando activamente hombro a hombro y hay que reconocerlo. Yo he tenido la oportunidad de ir a trabajar con muchas hermanas que, o sea, me he sentido chiquito a su lado con sus discursos y resulta que apenas van en el grado de compañero, digo, creo que tengo que volver a empezar a estudiar porque están muy avanzadas y el nivel de organización de la mujer en la institución a mí me impresiona. O sea, es lo que yo he visto. No puedo decir que conozco toda la institución en cuanto a la parte femenina, pero la que yo he visto, su nivel de organización y preparación es mucho más alto que el del hombre en cuanto a lo que yo he visto. Pero, siempre hay un pero. Sí he visto que la masonería femenina en su rama tiende a, no sé cómo se dice, el que les exacerba un feminismo que no debería de ser, por el contrario. Deberíamos de trabajar de la mano y de repente, ¿cómo les llaman? Creo que se dice embrizarse, embrizan y hay conflicto. Exacto. O sea, son cosas que para mí no deberían de pasar, pero están pasando por la mala toma de decisiones históricas. No, y fíjate que ese enfoque que nos estás dando de que se genera como una especie de feminismo en las logias de las damas, es algo muy real. Hablaba hace un tiempo con una dama que pertenece a una logia masónica mixta, y me acuerdo que planteaban el tema de que una logia femenina, ¿no? De que querían hacer aparte una logia femenina. Y la postura de esta amazona era que eso era lo mismo que los hombres que no aceptan mujeres, ¿no? Que decir ellas, no, nosotros como mujeres trabajamos acá y acá no entran hombres, que era más o menos como hacer una paridad de ese sectarismo que se ha venido desarrollando. Fíjate que me llama la atención ese fondo que tienes de esa dualidad que lo citabas al principio y hablábamos, bueno, sí, ciertamente la masonería es solar,
pero en la masonería la luna representa a la feminidad, es el polo femenino. Entonces, ahí hay algo interesante en ese sentido. Y esta posición que tienes sobre la masonería femenina es muy interesante. Ciertamente, te iba a hacer otra pregunta en torno al tema, pero fuiste tan preciso que realmente creo que respondiste. Hay otros temas polémicos dentro de la masonería, entre ellos, por ejemplo, la homosexualidad. La Gran Logia Unida de Inglaterra, relativamente hace poco, decretó, mejor dicho, que acepta transgéneros, correcto, pero no acepta mujeres. ¿Qué opinión tienes tú sobre este tema? Que sé que es polémico y tal vez muchas de las personas que están viendo Contacto Global en este momento dirán, wow, pero es que son puntos, porque es que la masonería es una institución social, hace parte de la sociedad. ¿Qué opinión tienes, hermano Benjamín, sobre este punto? Hace algunos meses probablemente tú viste una publicación, se hizo súper popular en todo Facebook, de la primer boda masónica entre homosexuales. De hecho, es un hermano, si no mal fallo, del derecho humano internacional. Mi primera reacción en ese momento, creo que fue hace un año, un poco más, mi primera reacción fue así como, ¿por qué le están dando tanto revuelo a esta noticia? Lo empecé a pensar más y dije, bueno, es que es algo que a voces no, es que no permitimos homosexuales. ¿Cuál es tu problema? O sea, ¿qué tiene que ver lo que hagan las personas con su sexo con lo intelectual? O sea, no hay punto de partida. O sea, me parece ofensivo que existan hoy personas que digan, no, es que si es homosexual no lo aceptamos, o si es transgénero no lo aceptamos. Se supone que la masonería como institución filosófica, pues debería de preocuparse por lo que hace de tu cuello hacia arriba, pero lo que hace de tu cuello hacia abajo, pues, es tu problema. O sea, ¿en qué nos afecta? O sea, ¿qué parte intelectual perdiste por ser homosexual o por ser transgénero? Ahora ya, a partir de 1951, sabemos que es una construcción social el hombre y la mujer, el jugar con azul y con rosa, y por supuesto que es muy, muy joven como para que tenga el eco y la voz que requiere. Pero ya sabemos que es una construcción social, o sea, el hombre no lo determina el pene. Y cuando pensamos eso, pues estamos diciendo que pues, no somos diferentes de los simios, de los changuitos, no evolucionamos acá, no nos dimos cuenta que nuestra evolución es mucho más grande que creer que un órgano determina nuestras capacidades intelectuales. Ahora hay muchos teóricos, incluso los que te hablan, que te dicen, bueno, todos tenemos lo masculino y lo femenino, pero lo tenemos en un mayor o menor grado. Pero esto significó en algún momento, por ejemplo, yo como generación de los 80s, pues yo crecí viendo caricaturas violentas, siendo machito, no tengo derecho a llorar, me tengo que aguantar si me golpean, dices. Y hoy ya tengo ejemplos de muchos hermanos que no son homosexuales, que tampoco son transgénero, pero que tienen esa libertad y esa empatía para poder llorar, para poder ser tiernos, para poder ser cariñosos. Y fue algo con lo que no crecimos, pero que estamos viendo que ya se está aplicando. Y en cuanto al transgénero y a la homosexualidad, no veo cuál es el problema en que ingresen. O sea, no veo un atentado en contra de la masonería. O sea, veo un atentado en contra de la sociedad del que la masonería en el 2021 diga no acepto homosexuales ni transgénero. Bueno, pues ya en la Gran Logia de Inglaterra aceptaron que hubo una mujer que se cambió de sexo a hombre, que le reconocieron sus grados y que además la aceptaron como hombre, pues te están diciendo los países del primer mundo que se está avanzando a una velocidad brutal. Pero no solo es en papel y hacerlo público, sino realmente hacer un compromiso para comprender que el nacer hombre o mujer no significa que estás determinado a eso. O sea, es un tema muy complejo. Si yo les puedo extender una recomendación que a mí me abrió el panorama y me ayudó a investigar. Sé que hay una campaña desde hace 40 años de que la televisión es basura y todo lo que encuentras en internet va a ser basura, pero hay una producción de Netflix que se llama 100 días para enamorarte. Tocan tantos temas, entre uno de ellos es la transexualidad, o sea, el ser transexual, y lo tocan de una manera tan sabia, pero tan sabia que dices, oye, es que yo no lo había percibido de esta manera. O sea, yo no sé cuánto le afecta a una persona por criticarlo, porque yo tengo mis creencias limitadas por una educación,
pero no y reforzadas por mi flojera, pero además no vueltas a cuestionar, porque me parece que no es importante el derecho de la otra persona a elegir que pues, nació con una vagina, pero no es una mujer, es un hombre, o nació con un pene, pero pues, no es un hombre, es una mujer, o sea, es un legítimo derecho, y es un tema muy profundo que me parece que especialistas se deberían de sentar y tratar de poner los puntos científicos, pero cuando menos yo hoy entiendo que le merezco respeto a cualquier ser vivo y pensante, y las decisiones que tomen sobre su sexualidad o sobre su orientación es su responsabilidad, su derecho y una libertad que todos debemos de tener. Y la masonería no debería de ser quien coarte ese derecho absolutamente a nadie, ni mucho menos exiliarlos o rechazarlos, o es algo ofensivo para la humanidad eso. Y se supone que la masonería hace las cosas por amor a la humanidad. Importante lo que nos estás hablando y bueno, les dije a los queridos amigos que ven Contacto Global que este era un programa un poquito más amplio, un poquito a lo mejor polémico para algunos y para otros revolucionarios. Recuerdo que así inicié la apertura del programa. Ciertamente, hermano Benjamín, la sociedad occidental es una sociedad de un corte muy machista. Algunos países más que otros, algunos ya han evolucionado un poco esto. Esta postura que tú tienes, seguramente con esa libertad que la expresas, has encontrado muros de contención, fuertes críticos, gente que te quiere crucificar por expresarte de esta forma. Y ciertamente nos hablabas de un precepto masónico importantísimo que es la libertad de conciencia. Y viéndolo desde esa óptica, pues no tendrías tú por qué dejar de expresar lo que en tu libre conciencia consideras. ¿Cómo ha sido el choque, hermano Benjamín, de tus proposiciones, de esta visión del mundo, pero de la masonería, en torno a la orden? ¿Ha habido un choque fuerte? ¿Has encontrado allí mucho conflicto en ese sentido? Mira, mis primeros videos pienso que eran bajados de tono y más buscar una enseñanza que empezara a cuestionar libremente. En primera instancia era pues no eres bienvenido en este Gran Oriente. De algún Gran Oriente me han llegado a correr. Y en otros te detestamos y tú eres lo peor que le ha pasado a la masonería y ojalá y desaparezcas, eres un detractor. Le digo, te comprendo que no te guste mi contenido, pero entre que sea de no tu agrado a que yo sea un detractor de la masonería hay una diferencia muy grande. La enseñanza más grande que recibí de la masonería es todo está en constante movimiento y todo debe de seguir creciendo y cambiando. Y si a ti no te gusta que yo esté buscando un cambio porque veo que lo necesita la masonería, porque la sociedad está avanzando, pues eso ya es una creencia tuya. Y no te la voy a cambiar, pero tampoco te vas a pelear conmigo por eso. Pero rechazo, por supuesto. Hay gente que incluso les dice, tienen prohibido ver el canal de hermano Benjamín. Y así, o sea, me han mandado mensajes, oye, es que me prohibieron ver tu canal. Pues si alguien más te dice qué hacer con tu vida, pues a lo mejor no entraste a la masonería que tú necesitas. Si hay un venerable, un muy respetable o alguien que te dice que no veas algo y que tú obedeces, pues realmente te iniciaste o te sometiste. O sea, ¿qué está pasando ahí? Yo por eso digo, siempre cuestionen, duden, reflexionen y lleguen a sus conclusiones. Y lo que les sirva, úsenlo. Y lo que no, deséchenlo. Así de fácil. O sea, así como está hermano Benjamín, puede haber 20,000 personas también que hablen y que tengamos el mismo derecho, ¿no? De escucharlos y de tomar lo que nos sirva y de desechar lo que no nos sirva. Importante, importante. Hermano Benjamín, ¿cuál es tu finalidad en este punto de tu vida, en esta etapa como masón? O sea, ¿cuál es tu finalidad? Hacia dónde quieres llevar ese ejemplo que tú como masón le quieres dar al resto de tus hermanos? Me encantaría que el ejemplo que tomen de mí no es el de tener la razón, sino el de buscar la verdad. Y la verdad no forzosamente va a estar en armonía con lo que tú crees. La mayoría de las veces la verdad va a estar asociada con lo que te guste o no, lo vas a tener que hacer. Me gustaría que cada día se identifique más con la idea de que somos hermanos. O sea, yo recuerdo mucho mi iniciación y con mucho cariño y las que he llegado a hacer y vi
Y lo primero era, pues, bienvenido a esta hermandad, todos los que ves son tus hermanos. Estoy cansado de ese muy respetable gran maestro y gran maestra y soberano gran comendador, y puedo comprender que dentro de la masonería y en templos utilicemos todos los nombres que son de uso común, porque está dentro del contexto, pero que tú le saques a redes sociales, a grupos de WhatsApp, me parece algo que no está aportando nada, y por el contrario está creando una barrera enorme entre la gente que quiere aprender y la gente que ya lleva mucho tiempo. O sea, porque insisto, si en lugar de hermano Benjamín aquí hubieras puesto una leyenda enorme que dijera muy respetable, gran maestro de la muy leal, respetable, bla, 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 y 20,000 cosas. O sea, mientras más cercanos seamos a no tener miedo a aprender, no tener miedo a equivocarnos, sino miedo a expresar una idea. O sea, si eres un iniciado, no tengas miedo de preguntar, no tienes todas las respuestas, no sabes todas las preguntas, y tu obligación del día a día es mejorar para ti. Y mejorar para ti significa mejorar para los que te rodean. Quitarse ya todas esas corcholatas intelectuales de los grados, las bandas, los rituales, que si ser regular, que si uno pertenece a órdenes paramasónicas. O sea, el otro día platicando con un buen conocido que está iniciado también, resulta que es mejor porque ya pertenece a órdenes paramasónicas, y yo he elegido no pertenecer porque hay cosas que a mí no me cuadran. Y digo, pues no debería de ser. O sea, finalmente el proceso de aprendizaje, enseñanza y cómo practiquemos la filantropía es un tema que cada quien debe de tomar a consideración y con su propia conciencia. No podemos ser empujados. Muy interesante lo que estás diciendo. Ciertamente, hermano Benjamín, las instituciones sociales a veces se convierten en organizaciones doctrinarias, otras veces dogmáticas, y hay preceptos dentro de esos dogmas que a veces son casi infranqueables, ¿no? Y que ciertamente cuando personas como tú proponen esas diferencias, es natural que haya una reacción incluso de quererte atropellar. Ciertamente, y es muy importante para las personas que ven Contacto Global, la masonería es una institución universal. Es decir, la masonería como gremio se instituye con un concepto de hermandad, de fraternidad global. Sin embargo, hablándole a las personas no iniciadas en la masonería, es una institución que tiene sus distintas, no tiene una autoridad central, sino que hay autoridades sectorizadas por países, por regiones, y que hay varias corrientes de la masonería, como hay varias corrientes del cristianismo o del islam, hablando de religiones, ¿no? Tomando en cuenta que la masonería no lo es. Ciertamente, el hermano Benjamín nos hace una proposición que tal vez a algunos no les va a gustar. No es mi rol como moderador de este programa determinar si lo que el querido hermano Benjamín está diciendo le va a gustar o no les va a gustar a algunos, sino simplemente llevar adelante el programa para que, como dice el querido hermano Benjamín en sus videos, cada quien desarrolle su óptica y concluya su propia verdad, porque acá lo que estamos diciendo es simplemente un mensaje y cada quien lo debe determinar a su forma. Querido hermano Benjamín, frente a ese esquema que tú nos estás hablando, ¿cómo ves tú el futuro de la masonería? Mira, lo que veo actualmente es que hay una masonería, la llamaré como clásica, que se está dando cuenta que a partir del COVID, que hay mucha gente que está buscando iniciarse y encontraron un nuevo mercado para tener más adeptos. Pero desafortunadamente, si ya antes de la pandemia el nivel de deserción de iniciados era enorme, bueno, el actual es peor. Porque lo que yo pienso es que muchas veces la masonería que no se contextualiza está instruyendo a personas para un mundo que ya no existe y que además no va a ser. Y eso causa una angustia terrible. O sea, si tú preparas a unas personas para algo que ya no van a vivir, pues es como si tiraran el tiempo a la basura.
y hay una pugna fuerte por quién quiere ser o sea, como la masonería a partir de que empezó el COVID, tuvo el momento de rush de que se crearon muchos grupos de Facebook donde la gente se quiere integrar, se quiere agregar, quiere pertenecer. Hoy están empezando a crecer más esos grupos y están a la espera de que se reinicie la actividad social para poder volver a ir a templos y empezar a iniciar gente. Incluso ya hubo una iniciación virtual que es una tontería fuera de contexto que no tiene pies ni cabeza, porque además el proceso iniciático es vivencial por lo que tienes que hacer. No hay manera que detrás de una cámara haya una enseñanza con el nivel que tiene la calidad de estar físicamente ahí con personas reunidas, en el nivel que lo quieran interpretar. Puede haber una decadencia fuerte de la masonería en los próximos 5 años, sí la veo terrible. Ya van varias veces que pregunto, bueno, ¿qué líder nos podría guiar a todo? Digo, mira, el problema no es que tengas un nuevo líder que te guíe, el problema es que tus ideas siguen siendo obsoletas y no tienes el tiempo ni la intención de cuestionarlas. Si tú no cuestionas una idea a tu líder, cualquier persona con 3 dedos de frente le va a parar su tren cuando empiece a hablar de que la mujer no debe de participar, que los landmarks son incuestionables, que la masonería debe ser secreta, que te deben de dar grados a diestra y siniestra, o que la masonería... Cuando pienso hoy en día en la masonería y cuál es su proyección hace unos 10 años, sí pienso que va a haber un cambio muy radical. No estamos tan lejos ya de la realidad virtual proyectada e inmersiva, que básicamente sería que nos conectemos a una Matrix y entremos a ella, para ponerlo en un ejemplo muy simple. El día que eso se pueda hacer, que ya no estamos tan lejos, lo aclaro, ya hace como 4 años Microsoft sacó su primer proyector de realidad virtual y estaba proyectando Marte a tiempo real, no es cierto, la Luna a tiempo real en un escenario, sin necesidad de lentes. O sea, es cuestión de 10, 15 años máximo para que la masonería tenga cuartos gigantes donde haga proyecciones de iniciaciones y en un cuarto relativamente pequeño puedan tener la experiencia más alucinante que haya tenido una persona en su vida. Y que las lecciones tengan un mayor valor porque vas a poder estar aquí a un lado de los grandes iniciados tomando esas pláticas que muchas veces las tienes que hacer tú y que es pesado porque además tú solito sacas tus conclusiones. Pero si en lugar de tener un libro tienes aquí una proyección holográfica de Platón, de Sócrates, dándote toda una disertación y que además puedas interactuar con ese holograma y te cuente, puede nuevamente el humano recuperar ese camino que hoy siento tan extraviado. O sea, de verdad amo y adoro la masonería y le debo mucho de lo que he aprendido, pero hoy la veo totalmente rezagada. Y si la gente no se toma en serio el tema de la participación de la mujer, de dejar de jugar a niños con niños y niñas con niñas, dejar a un lado lo de la regularidad, lo de que si los homosexuales no pueden entrar, que si los transexuales no tienen derecho. Cuando la masonería supere esos temas y tenga más ganas de trabajar por la humanidad, va a ser más fácil que salga del estado en el que hoy está. Hoy lo que va a seguir pasando es lo que ha pasado hasta el día de hoy, que vas a tener iniciaciones peligrosas, que ya ha habido muertos de forma internacional por hacer iniciaciones. Creo que la última fue en Venezuela, en Salvador, que se murieron 13 hermanos, algo así, porque pues, no iba contagiado, no tenía, ¿cómo se dice? Se me acaba de olvidar la palabra, ¿cómo le llaman a asintomático. Asintomático, okay. Era asintomático, contagia a todos y adiós. Caramba, sí, esos son temas muy sensibles por esta época, ciertamente. Ya casi llegando al final de nuestro programa, hermano Benjamín, tú quisieras, ¿qué mensaje final le quisieras dar a las personas que nos están viendo en este momento? Mira, hay un libro en este particular que estoy leyendo. Me gusta mucho, me parece que dentro de la enseñanza masónica, contrastándola, te puede ayudar a aterrizar ciertos conceptos. Es un libro disruptivo, por supuesto. No soy mucho de leer cosas convencionales. Pero me gusta que la gente que está iniciada y que no está iniciada lea este libro y empiece a replantearse y cuestionarse lo que hoy considera verdades incuestionables. Se llama El sutil arte de que te importe un carajo.
Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida, de Mark Manson. Me ha parecido una chulada de libro porque te empieza a desmitificar toda esta teoría de que tú eres alguien especial, tú eres único, tú tienes una versión irrepetible, tú vas a trascender, tú vas a cambiar. O sea, la historia del masón, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Ya son discursos tan obsoletos, tan fuera de contexto. O sea, no, tienes que empezar a replantearte que a lo mejor eres una persona promedio. La masonería no te va a hacer una persona exponencialmente grande, sino va a hacer que dentro de tu promedio puedas hacer lo mejor dentro de... Hay algo que ya había querido decir y no había dicho. Si alguien se va a iniciar, por favor, si no tiene el dinero para pagar, no paguen, que le digan, no, mira, es que pagas en tres pagos, en 6 pagos, no lo hagan por una sencilla razón. Se vuelve una deuda moral el no pagar en ese momento. Y las deudas morales ni conviviendo una nueva vida la vas a recuperar. Que es cuando les dicen, te vendo el curso de cartomancia, de rabdomancia, ahora vas a entrar a la religión yoruba, ahora tienes que entrar a una orden paramasónica y lo hacen porque ya tienes una deuda moral. Si tú entras y tienes que pagar tanto, o lo tienes o mejor no entres. Porque esa deuda moral de que, bueno, pues es que ellos me ayudaron el día que yo no me podía iniciar, y pues ya ahí les voy abonando, pero pues ahora tengo que ir a este curso y a esto, y tu deuda se hace impagable de por vida. Pienso que hay muchos hermanos que así se iniciaron y son los que de repente como que dicen, es que no lo quiero hacer, pero se sienten comprometidos moralmente y dices, no, no lo hagas. O sea, algo que te debe dar la masonería es complementar tu libertad financiera con la intelectual. Pero si tú ni siquiera tienes una libertad financiera, no ingresa a la institución. Es un gravísimo error, grave, grave. La masonería son gastos, gastos, gastos y muchos gastos. Y más porque tienes que leer mucho. Y aunque descargues los libros, bandas, arreos, cenas, celebraciones, o sea, filantropía, hay muchos lugares en los que la masonería te va a pedir que inviertas, no que gastes, que inviertas. Y si no tienes los medios, no contraigas deudas morales. Para mí ese es un pésimo error y he visto que mucha gente ha acabado decepcionada de la masonería porque no supo decir que no, porque pues, era una deuda moral contraída desde su iniciación y eso es como traer la deuda de tus antepasados porque pues, la traías y ya. Interesante, interesante. Adelante, Benjamín. Y además, me parece que hubo una época hace cuando menos 20, 25 años, que fue cuando yo me inicié, donde había un proceso de selección, vamos a decirlo, riguroso. Hoy en día me parece que el candidato debe de cuestionar a aquellos que lo van a iniciar. Una, para asegurarte de que no estés entrando en un orden misógina, machista, feminista, retrógrada. O sea, sí, está bien. Hay mucha gente que crea sus propias instituciones y de hecho Latinoamérica es reconocida porque tiene órdenes masónicas no reconocidas más que por ellos mismos para aventar al cielo. Y por lo tanto tenemos que garantizar que si vamos a entrar a una institución, pues que aquellos que la dirigen, los que la presiden, los que te están invitando, pues te puedan enseñar algo muy valioso que te ayude a crecer. Porque sí corres un enorme riesgo de entrar en uno de estos lugares de charlatanes que o te están vendiendo pura tontería o tienen un pensamiento retrógrado. Y lo último que deberías, incluso hubo uno que le dijeron, es que luego me pasan cada historia que dijo, tenía prohibido decirle a su mujer que estaba iniciado, pero además el pseudo maestro tenía que ir a conocer a la mujer y darle el visto bueno para ver si era lo mejor para él. ¿En dónde entraste, maestro? O sea, eso no tiene sentido. O sea, tu vida privada, tu vida personal y tu vida masónica son dos cosas distintas, pero aún así no se conflictúan la una con la otra. Digo, después te va a pedir el derecho de pernada y estamos locos. O sea, investiguemos. Ya no estamos en 1990 para creer que aquel que te dice que es masón no solo es masón, sino que además pertenece a una rama de la masonería que sea reconocida, que tenga un pensamiento progresista y que además no te vaya a someter a ciertas prácticas indeseables, pero que parecen buenas porque pues, te están vendiendo angelología, te están vendiendo que si las varitas de incienso, que el curso de cartomancia, y dices, eso no tiene nada que ver con la masonería, eso no es masonería. Lo puedes aprender en paralelo a la masonería, pero no lo es. Ni eso está en ninguna constitución, ni en ningún libro. Son cosas que
La gente le ha ido agregando porque además es un buen negocio y un buen ingreso paralelo. Que yo no esté de acuerdo, no, ese es mi problema, pero cuídense mucho para entrar a una institución masónica. Y más hoy en día, que ya ha habido demasiados casos a nivel internacional de gente que se inicia y que se acaba muriendo a las 2 semanas por la irresponsabilidad de los que lo invitaron. O sea, si alguien te dice, te invito a iniciarte, dile, no, gracias. Cuando esté vacunado, con mucho gusto. muy importante ese mensaje que acabas de dar. Hermano Benjamín, las personas que te quieran ubicar en redes sociales, ¿por qué medio lo pueden hacer? En Facebook estoy como Hermano Benjamín. Mi WhatsApp es 221-206-2606. Casi siempre lo contesto. A últimas fechas no trato de poner atención lo más rápido que puedo. También está en mi YouTube de Hermano Benjamín. TikTok, tengo mi área divertida de TikTok. Si ya estamos iniciados, si nos hemos tomado tanto tiempo para transformar nuestra vida, no nos quitemos la libertad de seguir experimentando sobre la marcha porque somos adultos. O sea, cuando hice mis primeros 2 TikToks me acuerdo que las agresiones fueron descomunales. Y hoy que lo vuelvo a pensar, digo, bueno, pues es que el de estar iniciado no me convierte en alguna especie de máquina que todo el tiempo tenga que hablar con una oratoria perfecta y de esta boca no emita ninguna grosería. Porque el rayo del gran arquitecto del universo me tocó la glándula pineal y entonces yo, sigues siendo un humano como cualquiera y tienes que aprender a divertirte como toda tu vida. Solo que tienes mejores herramientas para tomar decisiones. Y esas decisiones ojalá y te sirvan para crecer. Pero si ya estás iniciado, te gustan los videojuegos, te gusta TikTok, te gusta YouTube, Instagram, le dedicas mucho tiempo a otras actividades lúdicas que no forzosamente hay en la masonería, no te las quites. No te quites parte tuya por tratar de encajar en un grupo social que ni siquiera te lo pide. Pero la gente se compra un rol extraño de que son iluminados, modernos, pero son muchas veces analfabetas funcionales perdidos en el 2021. Pero insisto, cuídense y vean que a donde los están invitando es un lugar legítimo. No se crean que es que yo soy el muy respetable gran maestro de la muy respetable gran logia Patito número 3 que me inventé entre mi cuate, 4 amigos más y otros 10 y que reconocemos nosotros y otro grupo de cuates. No. Traten de buscar un lugar serio, un lugar que ya tenga reconocimiento, que tenga años de establecimiento, que sus pláticas a ustedes los nutran. O sea, identifiquen temas como no homosexuales, no mujer, la incuestionabilidad de la vida. O sea, pongan atención a lo que les dicen. Porque si les están invitando a un mundo que ya no existe, ojalá y cuando salgan no sientan muy feo el golpe, porque es horrible el golpe cuando sales y dices, oye, es que eso ya no aplica en la realidad y no sé cómo tomarlo. Muchísimas gracias, hermano Benjamín. Bueno, queridos amigos de Contacto Global, nos ha acompañado Benjamín García desde la ciudad de Puebla, en México, masón. También tiene su canal en YouTube, también hermano Benjamín en YouTube. A modo de conclusión, quiero aportar lo siguiente. El libre pensamiento propuesto por la masonería nos permite precisamente tener una amplitud de conceptos y de enfoque sobre los distintos aspectos de la vida cotidiana, no solo de la masonería en sí, sino de lo social, de lo político, de lo económico. Ciertamente el siglo XXI nos trae nuevas proposiciones, lo decía el hermano Benjamín a lo largo de esta conversación. Pudiéramos estar de acuerdo o no con lo que el querido hermano Benjamín nos ha comentado la noche de hoy. Sin embargo, esa proposición que él trae como un ejercicio de su libre conciencia es la misma que seguro tiene cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros para tener una opinión igual, diferente o similar. Lo importante es entender que la masonería propone ante todo la libertad de conciencia, que todo el mundo entra a la masonería en la búsqueda de algo. La mayoría no sabe qué es ese algo. Muchos lo logran encontrar allí y lo logran, una vez que lo encuentran, desarrollar y hacer aflorar. Otros simplemente se dan cuenta que no es lo de ellos y terminan tomando otros rumbos. Pero sea cual sea la decisión de quien pide entrar a la masonería, la determinación final de avanzar, de crecer por medio
de los conocimientos, de las técnicas, de las proposiciones que ahí nos plantean, o avanzar o no, es una decisión autónoma de cada uno. De manera tal que personas como Benjamín García le suman un aporte a la conciencia individual y a esa libre conciencia, donde podemos ser masones, podemos ser religiosos o podemos tener cualquier filosofía de vida, pero eso no tiene por qué limitar el pensamiento. Y que el pensamiento, como decía el hermano Benjamín, está en constante movilidad. ¿Hacia dónde va esa movilidad? Que es la misma que tiene el mundo de las cosas, el mundo social. ¿Hacia dónde va esa movilidad? La va a determinar cada quien, si se conecta o no se conecta con ella. Bueno, queridos amigos, ha sido todo por la noche de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Contacto Global y Masonería Global, y será hasta un próximo programa. Benjamín, muy buenas noches. Gracias por tu tiempo. Estamos en contacto. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches.